Creí que descubrir que mi esposa me engañaba era lo peor que podía pasarme tras 21 años de matrimonio. Me equivocaba. El correo que me envió un año después de nuestro divorcio reveló una traición tan devastadora que me hizo cuestionarlo todo sobre la mujer con la que había compartido mi vida. Me llamo Neil Whitman. Tengo 52 años y, hasta hace 3, creía tenerlo todo bajo control. Había levantado Whitman Industrial Supply desde cero hasta convertirla en una empresa multimillonaria dedicada a la distribución de maquinaria y equipos industriales por todo el Medio Oeste. 26 años de jornadas, de 16 horas, cenas perdidas y llamadas de trabajo en fin de semana, habían dado sus frutos. El negocio prosperaba, mis 2 hijos, Samuel y Sierra, eran buenos estudiantes, y mi esposa, Mónica, parecía satisfecha con nuestra cómoda vida en los suburbios de Chicago. Aquella tarde de martes de octubre empezó como cualquier otra. Acababa de cerrar un contrato con una acería en Gary, Indiana, por casi $500,000. Me sentía bien, con ganas de invitar a Mónica a cenar fuera para celebrar. Quizá volver a encender algo de la chispa que habíamos perdido por el camino. Aparqué en el garaje sobre las 7:30, más tarde de lo habitual, aunque no era nada raro en mí. La casa estaba en silencio cuando entré, lo cual me resultó extraño. Normalmente Mónica tenía la tele encendida en la cocina mientras preparaba la cena, o se oía a Sierra practicando piano arriba. «Mónica, ¿estás en casa?», llamé, dejando el maletín junto a la puerta. Silencio. Crucé el salón hacia la cocina, aflojándome la corbata. Entonces lo oí. Risas que venían del piso de arriba. Pero no eran las risas habituales de mi esposa. Eran distintas, íntimas, como las de cuando salíamos juntos al principio. Sentí el estómago encogerse mientras subía las escaleras, cada peldaño pesándome más que el anterior. El sonido venía de nuestro dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué despacio, sin querer creer lo que mi instinto me gritaba. A través de la rendija vi a Mónica sentada en la cama, con una bata de seda que yo mismo le había regalado por Navidad el año anterior. Tenía el móvil en la mano, evidentemente en una videollamada con alguien. Su cuerpo se movía con una naturalidad coqueta, de un modo que no veía dirigido hacia mí desde hacía años. «No puedo esperar a verte este fin de semana», decía Mónica al hombre de la pantalla. «Hace demasiado desde nuestro último viaje». Sentí la sangre helarse. «¿Viaje? ¿Qué viaje?» «Lo sé, cariño», respondió una voz masculina desde el altavoz. «No dejo de pensar en ti desde Chicago». Chicago. La conferencia de negocios a la que había asistido el mes pasado. Aquella en la que dijo estar buscando proveedores para su consultoría de diseño de interiores. Me quedé paralizado en el pasillo, viendo a mi esposa de 21 años flirtear con otro hombre en nuestra cama. Aún no me había visto, demasiado concentrada en su conversación para notar mi presencia. «Mónica», dije en voz baja, empujando la puerta para abrirla del todo. Giró tan rápido que casi se le cayó el teléfono. Su rostro se puso pálido al verme allí. La culpa en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. «Neil, no es lo que parece», balbuceó, colgando enseguida la llamada. Pero ya había oído suficiente. La familiaridad de sus palabras, las menciones a viajes de los que no sabía nada, el brillo en su mirada últimamente. De repente, todas las piezas que había estado ignorando encajaron. No grité ni lancé cosas como en las películas. Simplemente la miré, sintiendo que observaba a una extraña con el rostro de mi esposa. «¿Quién era?», pregunté con una calma que me sorprendió. Mónica apretó el móvil contra el pecho, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido alguno. Ese silencio lo dijo todo. Salí del dormitorio sin añadir una palabra. No había nada que pudiera decir para justificar lo que acababa de presenciar, y no iba a darle la oportunidad de inventar más mentiras. Fui directo a mi despacho y me serví 3 dedos de bourbon. Me temblaban las manos al llevar el vaso a los labios. 21 años de matrimonio, y había pillado a mi esposa con otro hombre.
Lo peor no era la traición en sí, sino darme cuenta de cuánto tiempo había vivido engañado. Cerca de medianoche, Mónica llamó suavemente a la puerta del despacho. «Neil, tenemos que hablar», dijo al otro lado. «No, no tenemos nada que hablar», respondí sin apartar la vista de los informes financieros que fingía revisar. Abrió la puerta de todos modos y entró. Ahora llevaba vaqueros y un jersey. Sus ojos estaban rojos, aunque no supe si por el llanto o el cansancio. «Lo que has visto esta noche es complicado», empezó. La miré por fin. «¿Complicado? Estabas medio desnuda hablando con otro hombre sobre viajes que ni sabía que habías hecho. Suena bastante claro para mí». Mónica se sentó en la silla frente a mi escritorio, sin que la invitara. «No entiendes la situación en la que estamos, Neil. No hemos sido felices desde hace años». «¿No hemos sido felices?». Dejé el vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «No me metas en tu excusa para justificar una infidelidad». «¿Cuándo fue la última vez que salimos juntos?», replicó ella. «¿La última vez que me preguntaste cómo me había ido el día? Llegas a casa, cenas en silencio y desapareces en este despacho hasta la hora de dormir». Me levanté, notando cómo me subía la rabia. He trabajado sin descanso para mantener a esta familia. Cada día de 16 horas, cada cena perdida, cada llamada en fin de semana, todo fue por ti y por los niños. «Proveer no es lo mismo que estar presente», dijo Mónica, alzando la voz. «Necesitaba un marido, no solo un sueldo». «Así que lo buscaste en otro sitio». Rodeé el escritorio para encararla. «¿Desde cuándo ocurre esto?». Mónica desvió la mirada. Empezó solo como conversaciones en línea. Hace unos 6 meses. ¿6 meses? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Y el viaje a Chicago? Fue cuando nos conocimos en persona por primera vez, admitió. «Jesús, Mónica». Me pasé las manos por el pelo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿A nosotros? ¿A Samuel y Sierra? «Los niños no tienen por qué saber nada», respondió enseguida. «Podemos solucionarlo, ir a terapia. Cometí un error, pero...». «¿Un error?», la interrumpí. «Un error es olvidarse de comprar leche. Esto fue una elección, varias elecciones, durante 6 meses». Mónica se levantó, las lágrimas empezando a caerle por las mejillas. «Ya sé que te he hecho daño, pero estaba sola. Me sentía invisible en mi propio matrimonio». «Eras invisible porque elegiste serlo», dije con voz firme, aunque por dentro ardía de rabia. «En lugar de hablar conmigo sobre los problemas en nuestro matrimonio, fuiste a buscar atención en otra parte. ¿Y ahora qué pasa?». Mónica se abrazó a sí misma. La miré. La mujer con la que había compartido más de 20 años de mi vida era, en ese momento, una completa desconocida. La Mónica con la que me casé jamás habría hecho algo así, pero tal vez esa Mónica nunca existió realmente. «Esta noche duermes en la habitación de invitados», le dije. «Mañana veremos qué hacemos». Aunque, en el fondo, ya lo sabía. Algunas traiciones no pueden perdonarse, y cierta confianza, una vez rota, jamás se recupera. A la mañana siguiente llamé a mi abogado antes de que Mónica se despertara. Richard Steinberg llevaba años ocupándose de mis contratos de empresa, y confiaba en que sería directo conmigo. «Neil, lamento oír esto», dijo por teléfono. «¿Desde cuándo ocurre?». «Al menos 6 meses, que yo sepa», respondí desde mi despacho, con la puerta cerrada. «Pero empiezo a pensar que puede ser más tiempo». «¿Por qué dices eso?». «Porque lo he estado pensando toda la noche. Había señales que ignoré. Noches trabajando en supuestos proyectos de diseño, viajes de fin de semana para ver clientes que parecían excesivos. Lleva distante más de 1 año». «¿Quieres intentar terapia antes?», preguntó Richard. «No», respondí sin dudar. La pillé con las manos en la masa. «No hay vuelta atrás, Richard». Después de colgar, hice algo que probablemente debería haber hecho meses antes. Empecé a prestar atención a los detalles.
los extractos de la tarjeta de crédito de Mónica, sus facturas de teléfono, su calendario. Lo que encontré me hizo hervir la sangre. Cargos de hotel en Chicago que desconocía. Cenas caras para dos cuando decía comer sola. Llamadas al mismo número, de horas, siempre cuando yo estaba en el trabajo. Pero lo peor fue encontrar recibos de lencería que jamás le había visto usar. Victoria's Secret, Fredericks of Hollywood, cientos de dólares en prendas que, evidentemente, no eran para mí. Cuando Mónica bajó a la cocina sobre las 10, me encontró sentado a la mesa con una pila de extractos delante. «¿Qué es todo esto?», preguntó sirviéndose café. «Tu manera de gastar dinero», respondí sin levantar la vista. «Lectura interesante». Su rostro palideció al ver los recibos de hotel. «Neil, puedo explicarlo». «¿De verdad?». Me levanté, sosteniendo uno de los papeles. «El Marriott de Chicago, 15 de septiembre. Dijiste que te alojabas en el hotel de la conferencia». «Y así fue», dijo débilmente. «La conferencia era en el Hyatt», respondí. Lo comprobé. Mónica se dejó caer en la silla frente a mí. Por primera vez desde que todo comenzó, parecía vencida. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «Y no me mientas más, se acabaron las mentiras». «2 años», susurró. «2 años». La traición me golpeó como un mazazo. «Dios, Mónica, 2 años». Empezó en línea, explicó, llorando abiertamente. «Solo charlas al principio, luego videollamadas. La primera vez que nos vimos en persona fue el año pasado». «¿Durante la supuesta boda de tu hermana en Detroit?», pregunté. Mónica asintió, incapaz de mirarme a los ojos. Sentí que algo dentro de mí se apagaba por completo. No era solo una aventura, era una doble vida. Durante 2 años me había mentido cada día. «Quiero que te vayas», dije en voz baja. «Neil, por favor, haz las maletas y vete a casa de tus padres. Haré que Richard redacte los papeles de la separación». Mónica me miró desesperada. «¿Y Samuel y Sierra?». «¿Qué pasa con ellos?», pregunté. «Deberías haber pensado en ellos antes de destrozar su familia». Samuel fue el primero en darse cuenta. Con 17 años, era lo bastante perspicaz para notar la tensión en casa y lo bastante inteligente para unir las piezas cuando escuchó parte de una conversación telefónica entre Mónica y su madre. Me acorraló en el garaje un sábado por la mañana mientras trabajaba en mi camioneta, algo que solía hacer cuando necesitaba pensar con las manos. «Papá», dijo, apoyado en el banco de trabajo, «¿mamá te está engañando?». Dejé lo que estaba haciendo y lo miré. Tenía mis ojos, pero la barbilla tozuda de Mónica. Y en ese momento parecía mucho mayor que sus 17 años. «¿Por qué preguntas eso?», dije con cuidado. «Vamos, papá», respondió. «Lleva 3 días en casa de la abuela. Tú pareces un fantasma, y ayer la oí disculpándose por teléfono con alguien llamado Nash». Nash. El nombre me golpeó como otro puñetazo en el estómago. Así que ese era él. Dejé la llave inglesa sobre la mesa y me giré hacia mi hijo. Samuel merecía la verdad, o al menos la parte que pudiera decirle sin destrozar su relación con su madre. «Sí», dije simplemente. «Lo está». Samuel asintió, como si ya lo esperara. «¿Cuánto tiempo?». «2 años». «Joder», dijo, y luego, casi avergonzado, añadió. «Perdón». «No pasa nada, hijo. He pensado cosas peores». Nos quedamos en silencio unos segundos, procesando lo que aquello significaba para nuestra familia. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó Samuel. «No lo sé todavía», admití. «Tu madre y yo vamos a separarnos, probablemente a divorciarnos, pero eso no cambia nada entre vosotros y nosotros». «Sierra aún no lo sabe, ¿verdad?», preguntó Samuel. «No, y prefiero contárselo junto a tu madre, cuando llegue el momento adecuado». Samuel cogió una de mis herramientas y la hizo girar entre las manos. «No me sorprende, ¿sabes? Lo de mamá». Esa frase me descolocó. «¿Qué quieres decir?». «Ha estado diferente el último año», explicó. «Feliz de una forma que no tenía que ver con nosotros,
¿Me entiendes? Como si tuviera un secreto que la hacía sonreír. Las palabras de mi hijo me dolieron porque eran ciertas. Mónica había estado radiante últimamente, y yo, ingenuo, había pensado que era porque estaba contenta con nuestra vida. ¿Estás bien?, le pregunté. Se encogió de hombros. Tengo 17 años, papá. El año que viene me iré a la universidad de todos modos, pero Sierra lo va a pasar fatal con esto. La ayudaremos a superarlo, dije. Sí, asintió Samuel. Luego me miró directamente. Por lo que vale, papá, no te culpo. He visto lo mucho que trabajas por nosotros. Esas palabras, viniendo de mi hijo, significaron más que cualquier disculpa que Mónica pudiera ofrecerme. Mónica volvió a casa de sus padres, pero eso no la detuvo en su intento de manipular la situación. Me llamaba constantemente, enviaba mensajes larguísimos explicando lo arrepentida que estaba, e incluso apareció 2 veces en mi oficina tratando de convencerme de que le diera otra oportunidad. Lo que no sabía era que había contratado a un investigador privado. Tony Marcelli me lo recomendó, Richard, mi abogado, ex detective de policía, especializado en casos de adulterio. En una semana descubrió más de lo que jamás hubiera imaginado. Tu esposa ha estado muy ocupada, dijo Tony, sentado frente a mi escritorio con una carpeta gruesa en las manos. Ese tal Nash. Su nombre real es Damien Cross. ¿Quién es él?, pregunté. 38 años, divorciado. Trabaja en ventas de equipos médicos. ¿Y cómo se conocieron? En una web de citas, respondió Tony. Ella creó un perfil hace 2 años y medio, usando su apellido de soltera. 2 años y medio. Aún más de lo que pensaba. Hay más, continuó, abriendo la carpeta. Los registros bancarios muestran que abrió una cuenta corriente separada hace 18 meses. Ha estado desviando dinero de vuestra cuenta conjunta, pequeñas cantidades, pero constantes. Unos $2,000 al mes. ¿2,000? Sentí la presión subir por mis venas. ¿Y para qué los usaba? Hoteles, restaurantes, ropa, regalos para él, respondió Tony. Y hay algo más que necesitas ver. Me entregó una fotografía que me dejó helado. Mónica y Damien Cross en un restaurante, riendo juntos, con una intimidad evidente. Pero lo que me hizo estremecer fue la fecha. La foto se había tomado 3 semanas atrás, después de que la descubriera y la echara de casa. ¿Sigue viéndose con él?, pregunté. Nunca lo dejó, confirmó Tony. Se han visto 2 veces solo esta semana. Miré la foto, sintiendo cómo desaparecía cualquier resto de compasión que aún me quedara por ella. Mónica me rogaba perdón mientras seguía viéndose con su amante a escondidas. Una última cosa, añadió Tony. Cross ha estado casado 2 veces. Ambas terminaron por infidelidades suyas. No es la primera vez que tu esposa se mete en algo así. Esa tarde reuní a Samuel y a Sierra para tener la conversación que más temía. Vuestra madre y yo vamos a divorciarnos, dije con suavidad. Sierra, de 14 años, rompió a llorar al instante. ¿Es por nosotros? No, cariño, le respondí, abrazándola. Esto no tiene nada que ver contigo ni con Samuel. A veces los adultos toman decisiones que hacen daño a las personas que quieren. Samuel, que ya sabía la verdad, rodeó con un brazo los hombros de su hermana. Mamá tomó malas decisiones, Sierra. Papá no es el que ha fallado. ¿No podéis arreglarlo?, preguntó entre lágrimas. Hay cosas que no pueden arreglarse, dije, con el corazón roto, pero lo que no cambiará es cuánto os queremos vuestra madre y yo. Al día siguiente, Mónica apareció en casa mientras yo trabajaba, y los niños estaban en el colegio. Cuando regresé, la encontré hurgando en mi despacho. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, furioso. Mónica se giró, sosteniendo algunos de mis archivos de negocio. Tengo derecho a saber sobre nuestras finanzas. ¿Nuestras finanzas?, le arrebaté los papeles. ¿Te refieres a las de las que llevas robando 2 años?
Su rostro se volvió pálido. No sé de qué hablas. Fui hasta el escritorio y saqué los extractos bancarios que Tony me había entregado. $2,000 al mes, Mónica, durante 2 años. Son $48,000 que quitaste a nuestra familia para financiar tu aventura. Su compostura finalmente se rompió. Necesitaba ese dinero. No entiendes lo que ha sido vivir contigo. ¿Vivir conmigo? Repetí, incrédulo. Yo no soy el que ha estado engañando, mintiendo y robando. Eres frío, Neil, replicó, alzando la voz. Llegas a casa, comes, trabajas y duermes. ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me querías? ¿Y cuándo fue la última vez que me diste un motivo para hacerlo? Le devolví. Lo peor de la traición de Mónica no fue solo el dolor personal, sino las implicaciones profesionales. Llevaba 5 años encargándose de la contabilidad de Whitman Industrial Supply. Y ahora debía revisar todo. Pasé el fin de semana revisando cada registro financiero, cada factura, cada transacción que hubiera tocado. Lo que descubrí me enfermó. También había estado malversando fondos de la empresa. Pequeñas cantidades al principio. 500 aquí, 1,000 allá, disfrazadas como gastos de empresa o pagos a proveedores inexistentes. En 3 años había robado casi $75,000 de la compañía. El lunes por la mañana llamé a Richard de inmediato. «Esto lo cambia todo», dijo tras escucharme. «La malversación empresarial es un delito grave. Podría enfrentarse a prisión. No quiero destruirla», dije, «pero tampoco puedo dejarlo pasar». «Tienes que protegerte a ti y a tu negocio», me aconsejó Richard. «Presenta una denuncia, documenta todo. Si no actúas, podrías ser considerado cómplice». Esa misma tarde tuve que mantener la conversación más difícil de mi vida con mi suegro, Vernon Pruitt. Vernon tenía 71 años. Era un antiguo obrero del acero y siempre me había tratado como al hijo que nunca tuvo. He'd helped me get my first big contract 20 years ago, and I respected him more than almost any man I knew. «Vernon, necesito hablar contigo sobre Mónica», le dije cuando abrió la puerta. Nos sentamos en su salón y le conté todo. La infidelidad, el dinero robado, las mentiras. Vernon escuchó sin interrumpirme, su rostro curtido endureciéndose con cada revelación. «¿Cuánto se llevó?», preguntó finalmente. «¿De la empresa? 75,000. ¿De nuestras cuentas personales? Otros 48,000. Vernon guardó silencio un largo rato. Luego hizo algo que no esperaba. Sacó su chequera de la cartera. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. «Voy a escribirte un cheque por $125,000, dijo con voz firme. «Vernon, no puedo aceptar eso». «Puedes y lo harás», me interrumpió. «Mi hija te robó. Eso me hace responsable de compensarlo». «No es tu responsabilidad», le dije. Vernon me miró con determinación. «La crié para que fuera mejor que esto. Fallé en algún punto del camino, y ahora tú estás pagando el precio». «No fallaste», le aseguré. «Mónica tomó sus propias decisiones». «Tal vez», dijo Vernon mientras terminaba de escribir el cheque. «Pero no dejaré que destruya el negocio que tú construiste. Has sido más hijo para mí de lo que ella ha sido hija». Me entregó el cheque y vi que le temblaban ligeramente las manos. «Hay algo más que deberías saber», dijo. «Su madre y yo vamos a sacarla del testamento. Lo que te ha hecho a ti y a los niños es imperdonable». La lealtad de mi suegro significó más de lo que jamás podría expresar. También me mostró algo importante. Incluso el propio padre de Mónica reconocía que lo que había hecho no tenía redención posible. 2 semanas después de presentar la demanda de divorcio, descubrí que Mónica y Damien Cross habían llevado su relación un paso más allá, poniendo en peligro todo lo que yo había construido. Tony, mi investigador privado, me llamó al trabajo con noticias urgentes. «Neil, tenemos un problema», dijo. «Cross ha estado tomando fotos de tus documentos financieros.
Alguien le está pasando información interna de tu empresa. ¿Qué tipo de información? Pregunté, sintiendo un escalofrío. Listas de clientes, contratos con proveedores, márgenes de beneficio, información que, en las manos equivocadas, puede destruir tu ventaja competitiva. Me dejé caer en la silla de la oficina. Mónica, dije. Esa es mi sospecha, confirmó Tony. Tenía acceso a todo antes de que la echaras. La pregunta es, ¿qué planea hacer Cross con eso? Lo descubrí al día siguiente, cuando 3 de mis mayores clientes llamaron para cancelar sus contratos. Cada uno dio la misma excusa vaga sobre explorar otras opciones y reevaluar sus necesidades de suministro. Pero cuando presioné a Jim Patterson, de Midwest Manufacturing, un hombre con el que llevaba 15 años trabajando, finalmente me dijo la verdad. Neil, alguien ha estado llamando a nuestro departamento de compras, admitió. Ofrecen el mismo equipo que tú, pero un 20% más barato, y conocían detalles de nuestros contratos que solo tú deberías saber. ¿Quién los llamó? Pregunté, aunque ya lo sospechaba. Un tipo llamado Cross. Dijo que trabajaba para una nueva empresa de distribución llamada Superior Industrial Supply. Sentí la sangre hervir. Damien Cross no solo se acostaba con mi esposa, estaba usando la información que ella le había dado para destruir mi negocio. Llamé a Richard de inmediato. «Esto es espionaje industrial», dijo tras escucharme. «Es un delito federal. No solo podemos detenerlo, sino también demandarlo por daños y perjuicios». «Hazlo», respondí sin dudar. «Lo que sea necesario». Esa noche senté a Samuel y Sierra para tener otra conversación difícil. «Chicos, necesito que sepáis que el amigo de vuestra madre está intentando dañar la empresa familiar», dije con cautela. Samuel frunció la mandíbula. «¿Qué quieres decir?» «Está usando información que solo alguien de la familia podría conocer para robar nuestros clientes». «¿Mamá se la dio?», preguntó Sierra, con voz temblorosa. «Parece que sí», admití. Samuel se levantó, caminando hacia la ventana. «Así que no solo te engaña, también intenta destruir todo lo que tenemos. Vuestra madre ha tomado decisiones muy malas», dije. «Pero vamos a luchar». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Samuel. «Demostrarles que la familia Whitman no se rinde ante una pelea». A la mañana siguiente hice algo que sorprendió a todos, incluso a mí. En lugar de quedarme a la defensiva, pasé al ataque. Llamé a todos los clientes que Cross había contactado y les hice una oferta irresistible. Un contrato de 5 años con un 15% de descuento sobre mis tarifas actuales y una garantía de igualar cualquier precio de la competencia durante la vigencia del contrato. Me costó beneficios a corto plazo, pero aseguré mi base de clientes y dejé a Cross fuera de juego. Luego convoqué una rueda de prensa. «Señoras y señores», dije a los periodistas del sector que se reunieron en mi oficina, «quiero advertir a la comunidad industrial sobre una nueva empresa llamada Superior Industrial Supply, dirigida por Damien Cross. Esta persona ha estado utilizando información confidencial robada para socavar a empresas legítimas». La historia se publicó en 3 revistas especializadas esa misma semana. En pocos días, la reputación de Cross en el sector quedó destruida. Pero Mónica aún no había terminado de jugar sucio. Su siguiente movimiento fue tan bajo, tan calculado, que me hizo darme cuenta de que jamás había conocido realmente a la mujer con la que me casé. Me acusó de violencia doméstica. Estaba en la oficina cuando Richard me llamó con la noticia. «Neil, Mónica ha solicitado una orden de alejamiento», dijo con voz grave. «Alega que la has estado amenazando y que teme por su seguridad». «Eso es una locura», dije. «No he hablado con ella en 2 semanas». «Lo sé», respondió Richard. «Pero el juez tiene que tomar en serio esas acusaciones. Hay una audiencia programada para mañana». Esa noche tuve que explicarles a Samuel y Sierra por qué había policías en la puerta entregándome una citación judicial. «Papá, tú nunca le harías daño a mamá», dijo Sierra,
con lágrimas en los ojos. «Lo sé, cariño», le respondí abrazándola, «pero a veces la gente miente cuando está desesperada». Samuel estaba furioso. «Está intentando hacerte quedar como el malo para sacarte más dinero en el divorcio». «Puede que tengas razón», asentí, «pero vamos a manejar esto de la forma correcta, con verdad y pruebas». La audiencia al día siguiente fue una pesadilla. Mónica subió al estrado y afirmó que yo había sido emocionalmente abusivo durante años, que la había amenazado con arruinarla económicamente y que temía que pudiera volverme violento. Era una buena actriz, eso debía admitirlo. Lágrimas en el momento justo, voz temblorosa al describir su miedo hacia mí. Pero Richard estaba preparado. «Señora Whitman», dijo durante el contrainterrogatorio, «¿no es cierto que ha mantenido una relación extramatrimonial con el señor Damien Cross durante más de 2 años? Eso no tiene nada que ver con... Por favor, responda a la pregunta. ¿Ha tenido una aventura? Sí, pero... ¿Y no es cierto que el señor Cross ha estado utilizando información confidencial del negocio de su marido para robarle clientes?» El abogado de Mónica protestó, pero el daño ya estaba hecho. El juez comprendió en ese momento de qué se trataba realmente todo aquello. «Y dígame, señora Whitman», continuó Richard, «¿cuándo ocurrieron exactamente esas supuestas amenazas? Porque mi cliente ha estado alojado en casa de su hermano la última semana para evitar cualquier contacto con usted». La historia de Mónica empezó a desmoronarse bajo el escrutinio. No pudo dar fechas concretas ni testigos de las amenazas. Su propio testimonio reveló que nuestras interacciones habían sido mínimas y siempre a través de abogados. El juez denegó su solicitud de orden de alejamiento. «Señora Whitman», dijo con severidad, «hacer acusaciones falsas de violencia doméstica es algo muy grave. Estas alegaciones parecen estar motivadas por el proceso de divorcio y no por una preocupación genuina por su seguridad». Al salir de aquel juzgado, sentí que había ganado una gran batalla, pero también comprendí algo. Mónica estaba dispuesta a destruir mi reputación, mi relación con mis hijos y mi posición en la comunidad para conseguir lo que quería. La mujer con la que me había casado ya no existía. Había sido reemplazada por alguien capaz de cualquier cosa, con tal de ganar. Pero había escogido al hombre equivocado para subestimar. Había levantado mi empresa desde cero, sobrevivido a recesiones y ataques de la competencia. No iba a dejar que ella destruyera lo que me había costado toda una vida construir. Se habían acabado los guantes. Era hora de enseñarle a Mónica cómo se juega en serio. 6 meses después de que el divorcio se hiciera oficial, tomé la decisión que pondría fin a los juegos de Mónica para siempre. Había luchado con uñas y dientes por el acuerdo económico, insistiendo en que merecía más dinero a pesar de sus robos y traiciones. Lo que no sabía era que llevaba tiempo preparando mi siguiente movimiento con cuidado. Durante el matrimonio, habíamos acumulado bienes en distintas cuentas e inversiones. El tribunal había ordenado dividirlos al 50%, pero había formas de proteger lo que legítimamente me correspondía sin infringir ninguna ley. Liquidé mis participaciones en la empresa y reestructuré todo bajo una nueva sociedad con Samuel como socio mayoritario, con un 51%. A sus 17 años, era lo bastante maduro para entender lo que hacíamos y por qué. «Papá, ¿esto es legal?», preguntó Samuel mientras estábamos en el despacho del abogado. «Completamente legal», confirmó Richard. «Tu padre te está cediendo la participación mayoritaria de una nueva empresa. Mónica no tiene derecho a reclamar bienes que no existían durante el matrimonio». En un mes, transferí todo mi equipo, contratos y relaciones comerciales a Whitman & Son Industrial Supply. Mónica recibiría la mitad del valor en papel de la antigua empresa, pero aquella compañía ya no tenía activos reales. Contrató a 3 abogados distintos para intentar impugnar la reestructuración, pero todos le dijeron lo mismo. Lo que había hecho era perfectamente legal. El golpe final
llegó cuando su propio padre, Vernon, hizo un anuncio en una reunión familiar, algo que más tarde me contó Sierra. El abuelo dijo que mamá avergonzó a toda la familia. Me explicó durante una de nuestras cenas. Dijo que eligió a un criminal antes que a sus propios hijos. Vernon había cumplido su palabra de excluir a Mónica del testamento. Cuando falleció 8 meses después, ella descubrió que su herencia, casi $500,000, se repartiría entre Samuel, Sierra y un fondo de becas que él había creado. Incluso en la muerte, Vernon seguía protegiendo a sus nietos de las malas decisiones de su madre. La reestructuración del negocio también me permitió hacer algo que siempre había querido: convertir a Samuel en un socio real. Con 18 años ya mostraba un instinto empresarial y una ética de trabajo que me recordaban a mí mismo a su edad. «Hijo, te lo has ganado», le dije el día que firmamos los papeles de la sociedad. «Estuviste a mi lado cuando más importaba». Cuando Mónica se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Había perdido no solo su matrimonio y el respeto de sus hijos, sino también su seguridad económica y el legado de su familia. La mujer que creyó que podía tenerlo todo, terminó quedándose con casi nada. Un año después de que se finalizara el divorcio, recibí un correo electrónico que cambió todo lo que creía saber sobre mi matrimonio con Mónica. Estaba en mi oficina, tarde un jueves por la noche, cuando apareció el mensaje en mi bandeja de entrada. El asunto me heló la sangre. La verdad que mereces saber desde hace años. El correo era de Mónica, pero lo que confesaba era mucho peor que todo lo que había descubierto durante el divorcio. «Neil», comenzaba el mensaje, «sé que me odias, y tienes todo el derecho a hacerlo, pero hay algo que debí haberte contado hace mucho tiempo, y ya no puedo seguir cargando con este secreto. La aventura con Damien no fue la primera. Te he estado engañando durante 15 años». Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. Todo empezó cuando Sierra era solo un bebé. Tú trabajabas tanto, construyendo la empresa, y yo me sentía invisible. Conocí a alguien en Internet y se convirtió en una relación física que duró 2 años. Después de eso, hubo otros. Aventuras cortas, escapadas de fin de semana, hombres que conocí por trabajo. La habitación pareció dar vueltas mientras intentaba procesar lo que estaba leyendo. 15 años de traición, 15 años viviendo una mentira. «Ya sé que esto no cambia nada ahora», continuaba Mónica, «pero necesitaba que entendieras que nuestros problemas no eran solo de los últimos años. Dejé de serte fiel casi desde el principio de nuestro matrimonio, y lo siento». Luego detallaba las aventuras específicas, las mentiras concretas, los momentos exactos en los que yo había sospechado algo, pero me había convencido de que estaba siendo paranoico. Cada viaje de negocios, cada noche de chicas, cada fin de semana en el que decía necesitar espacio, casi todos habían sido una tapadera para sus infidelidades. La revelación más devastadora llegó al final del correo. «Quiero que sepas que Samuel y Sierra son definitivamente tus hijos. Me hice pruebas de ADN hace años porque no estaba segura, pero son tuyos. Pensé que al menos debías saber eso. Se había hecho pruebas de ADN porque no estaba segura de si mis propios hijos eran realmente míos. La traición era tan completa, tan absoluta, que me dejó sin aliento. Pero mientras estaba allí, sentado en mi oficina aquella noche, volviendo a leer su confesión, comprendí algo importante. Aquel correo no era solo Mónica diciéndome la verdad por fin. Era su último intento de hacerme daño. Quería que supiera que todo nuestro matrimonio había sido una farsa. Quería que dudara de cada recuerdo, de cada momento de felicidad compartido. Quería que me sintiera como el mayor de los tontos. En cambio, me sentí libre. Toda la culpa que había cargado por el fracaso de mi matrimonio, toda la duda sobre si podría haber hecho algo distinto, toda la incertidumbre sobre si había sido demasiado duro con ella, todo desapareció. Mónica nunca había sido la mujer que yo creía haber elegido.
La verdadera Mónica había sido una mentirosa y una infiel desde casi el principio. La mujer de la que me enamoré simplemente nunca existió. Borré el correo sin responder y volví a casa con mis hijos. «Papá, te veo diferente esta noche», dijo Sierra cuando entré por la puerta. «¿Diferente cómo?», pregunté. «Más ligero», respondió, como si ya no llevaras algo pesado encima. Tenía razón. Por primera vez desde que descubrí la traición de Mónica, me sentí completamente en paz con mi decisión de terminar nuestro matrimonio. Había luchado por mis hijos, protegido mi negocio y evitado que ella destruyera todo lo que había construido. Algunos hombres se habrían hundido al descubrir hasta dónde llegaba la traición de su exmujer, pero yo lo vi como la prueba definitiva de que había hecho lo correcto. Mónica pensó que con aquel correo me daría el golpe de gracia. En cambio, me hizo un regalo, la certeza absoluta. Estaba mejor sin ella. Mis hijos estaban mejor sin ella. Y nuestro futuro era más brillante, precisamente porque ya no formaba parte de él.